¿Qué tal, amigos del Tiempo Latino? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice en las redes sociales, y bienvenidos a otro en vivo de El Tiempo Latino, el periódico en español de mayor circulación del área metropolitana de Washington, D.C., directo desde la capital de los Estados Unidos. Sean bienvenidos a este Viernes de Salud, en el que, pues, como de costumbre, todos los viernes conversamos con especialistas en el área de salud, con médicos, enfermeros o personal que esté vinculado al área de salud, para hablar de recursos, pero también para hablar de recursos en el tema comunitario, para nuestra comunidad en materia de salud, pero también para hablar de avances, y es el tema de hoy. Usted puede hacer su comentario utilizando el hashtag Viernes de Salud en Twitter, Periscope. Esto se transmite por Twitter, Periscope, @El Tiempo Latino, y por Facebook, El Tiempo Latino. Yo particularmente estoy lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, y Rafael Ulloa, quien es el vicepresidente de contenido, está en distintos horarios a lo largo de la semana, hablando con autoridades, hablando con expertos, bueno, obviamente con funcionarios públicos, también con representantes de organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales que representan a la comunidad y que también nos brindan recursos para nuestra comunidad, y por supuesto con expertos en materia de salud, como el día de hoy, que estaré compartiendo con el doctor Álvaro Puig, quien es director médico de APMD, Privia Medical Group, en Arlington, Virginia, y va a estar conversando conmigo sobre la nueva vacuna que se ha desarrollado en Oxford y que aparentemente ha tomado la delantera. Vamos a tener detalles con el doctor sobre esto. Ya les voy a hablar un poco de qué se trata, para que usted comparta. En este momento yo les quiero pedir, como de costumbre, que comparta en sus redes sociales. Usted puede darle me gusta, pero también puede compartirlo por mensaje directo a su muro o a algún grupo que usted pertenezca, para que esta información le llegue a personas que le puede ser útil y que realmente estén interesadas. Como de costumbre, al inicio les comento que El Tiempo Latino forma parte del Local News Fund. Alrededor de 100 periódicos a lo largo de los Estados Unidos pues se han unido para recaudar fondos en tiempo de pandemia, porque en tiempos de una pandemia global las noticias locales importan. Si usted quiere realizar su donación, el link lo hemos puesto en pantalla. Desde personas, desde individuos, hasta corporaciones, hasta empresas medianas y grandes, puede realizar su donación a este link que está viendo acá, pero está también en el chat del Facebook Live. Bien, hablando de la vacuna de Oxford, para entrar en materia de una vez, el doctor pues ya está ahorita directamente desde su lugar de trabajo, y amablemente nos ha atendido para darnos su opinión al respecto, como de costumbre muy valorada. La vacuna desarrollada en Oxford generó anticuerpos contra el COVID-19. 1.077 voluntarios participaron en estudios iniciales, pero aún se requieren más análisis. Esta nota la puede encontrar usted en eltiempolatino.com. Por cierto, el prototipo de vacuna que se desarrolla en la Universidad de Oxford en Reino Unido evidenció en los primeros resultados de la fase 1 y 2 que es segura, además de generar anticuerpos y células blancas en la sangre para combatir el COVID-19. Los resultados fueron compartidos este lunes en la revista médica The Lancet. Trascendió que 1.077 voluntarios fueron sometidos al ensayo clínico. De ese total, 90% desarrolló anticuerpos neutralizadores al aplicarles una dosis. A otras 10 personas se le inyectaron 2 dosis y generaron aún más anticuerpos. Aunque los resultados son alentadores, aún es temprano para determinar la eficacia, y el doctor Álvaro Puig, en este momento ya en pantalla, deberemos tenerlo ya en pantalla, está aquí para conversarnos un poco sobre esta eficacia y qué esperar de esta vacuna. Bienvenido, doctor, nuevamente acá al Tiempo Latino. Ya es invitado recurrente y apreciamos su presencia aquí constante para conversar en materia médica de todo lo que rodea al coronavirus. Bienvenido. Gracias, Ricardo, y a tu mesa de trabajo, a la gente del Tiempo Latino. Una vez más, muchísimas gracias por esta invitación tan especial y pues por hablar de este tema tan relevante en este momento. Ay, bueno, doctor, esto es una cosa que cuando uno leyó esta noticia, cuando yo lo entrevisto, usted siempre me dice, bueno, pero siempre me preguntan lo mismo de cuándo va a estar una vacuna lista, y es que es el sentimiento de la gente, ¿no? La gente se pregunta cuándo va a estar la vacuna lista, porque hay mucha expectativa, y ya usted reiteradamente nos ha dicho, es un proceso, Ricardo, lleva distintas fases en el proceso de creación de esta vacuna, que por cierto nosotros tenemos una infografía sobre las fases más adelante
la podemos poner en pantalla mientras que usted nos cuenta al respecto, que sacamos de un especial donde usted, por cierto, nos dio declaración. Pero empezar, primeramente, para que la gente se ubique un poco en contexto. ¿Qué significa que esta vacuna haya generado anticuerpos? ¿Y qué esperanza le da esto al mundo entero? Porque estamos hablando del mundo entero. Pues, Ricardo, naturalmente que son buenas noticias el hecho de tener algún tipo más de terapéutica ante COVID-19. Yo te quisiera hacer como una especie de ilustración, pues para ti, para el público también, para poder interpretar un poquito mejor y con cuidado los datos. O sea, no siempre lo que sale a la luz pública, pues es lo que está definitivo. Naturalmente, son buenas noticias, sin embargo, como tú lo indicaste anteriormente, se necesitan muchísimo más datos. Yo quisiera comenzar, si eres tan amable, me puedes poner el primer slide donde sale una pirámide que te mandé. Ya. Es importante tener en cuenta cuando los médicos estamos haciendo cualquier tipo de opinión respecto a algún medicamento, respecto a algún tratamiento que está saliendo, tenemos que tener en cuenta cuál es el grado de evidencia científica que se tiene. Fíjate que todo lo que ha pasado durante COVID-19, cualquier persona puede dar su opinión y se tiene en cuenta. Otras digamos, estudios con alguna base pueden ser también tomados en cuenta, pero de pronto otros no. Importante conocer esta pirámide importante y saber en dónde estamos ubicados para interpretar esos datos. Cuando nosotros estamos hablando de estudios en medicina, importante es tener en cuenta los estudios experimentales. De todo este triángulo que ustedes ven ahí, por ejemplo, la parte verde, lo que dicen los editoriales, las opiniones de los expertos, pues son simplemente las opiniones de algunas personas y conforme vamos escalando más arriba en la pirámide, los estudios van a tener más validez. El estudio que tú mencionas de la Universidad de Oxford y AstraZeneca está en la segunda franja donde dice Randomized Controlled Trials. Lo importante de este estudio es que se ha hecho, o sea, estos son unos estudios que tienen una validez científica bastante importante. Es decir, el soporte científico que pueden tener estos estudios es bastante alto. Por lo tanto, son buenas noticias, naturalmente, que han salido. Pero entonces hay que analizar un poquito más allá todo lo que ha conllevado. Entonces, importante, la primera cosa, cuando nosotros estamos refiriéndonos a terapéutica médica, tenemos que mirar qué tipo de estudio es. Usualmente, los mejores estudios diseñados son los Randomized Controlled Trials, que son los estudios aleatorizados, en donde básicamente se acumula una gran cantidad de pacientes, se da un tratamiento versus alguna otra cosa y buscando un objetivo en específico. Cuando ya estamos hablando ya del pico de esa pirámide, es las revisiones sistemáticas o los systematic reviews, que básicamente lo que hacen es acumular estudios similares de los mismos randomized control trials y la idea es acumularlos para sacar conclusiones más verídicas, más fuertes. Estamos hablando de la cantidad de pacientes, también es importante tener eso en cuenta. Entonces, pues, importante mencionar, número uno, que el estudio que tú estás mencionando, publicado en Lancet en julio 20, ahorita el lunes pasado, pues fue un randomized control trial, por lo tanto, entonces tiene una validez científica bastante interesante. Entonces, eso es la primera cosa. Uh-huh. Segunda cosa que me gustaría tener en cuenta para entender mejor el estudio, pásame la siguiente diapositiva, si eres tan amable, es cuando estamos hablando las fases de los clinical trials o los estudios clínicos, o sea, ¿qué significa estar en fase preclínica, fase 1, fase 2? O sea, eso lo menciona todo el mundo, pero nadie entiende qué significa como tal. La fase preclínica hace referencia a estudios que se hacen en el laboratorio, en animales, o sea, buscando de pronto qué tan útiles podrían ser en los seres humanos. Si esto pasa de fase preclínica, pues simplemente pasa a la fase número 1, en donde por lo general se escogen una cantidad pequeña de voluntarios para participar y someterlos al tratamiento. Usualmente estamos hablando 30, 50, 80 pacientes son los que están sometidos a esto, ¿sí? a esta fase clínica. Lo que se quiere mirar es qué tan segura es la medicina para someter a un número mayor.
La fase 2 ya incluye más número de pacientes, o sea, estamos hablando 100, 300, 500, ¿sí? Más pacientes como tal, para someterlos al tratamiento que ya pasó fase 1, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Usualmente lo que hace en la fase 2 es mirar la dosis de la medicina y naturalmente pues reproducir de una manera mayor, a mayor escala los resultados de la fase 1, pero la idea es mirar, o sea, cuáles son los esquemas, cuál es el tratamiento. Quería aclarar para que la gente también, porque usted lo mencionó anteriormente, pero quería dejarlo claro para que las personas entiendan también que una vez esta fase 1, 2 y 3 son llamadas pruebas clínicas, pero que se dan una vez que se culminan los estudios con animales, ¿cierto? Sí, en este caso de Oxford, particularmente, ¿en qué punto podemos ubicarla? Ya vamos para allá. O sea, me parece que el tema de hoy, pues naturalmente la vacuna de Oxford tiene muchísima utilidad, pero me gustaría mencionarte de una manera objetiva cómo interpretar esta información, ¿sí? O sea, por eso estoy haciendo como esta salvedad y luego podemos volver y vamos a estudiar. Estamos estudiando cómo fue que se hizo este estudio clínico y qué validez tendría, cómo la persona podría interpretarlo de una manera más efectiva. Perfecto. Pues, estudio fase 3 ya involucran una gran cantidad de personas. Estamos hablando de 1,000, 3,000, 10,000, muchos pacientes, miles de pacientes. Y lo que se quiere definitivamente es mirar la fase 2 fue buena, o sea, que es una medicina segura, que tiene efectividad, por lo general se compara con un placebo o con una medicina de pronto pues que no tiene nada que ver, o sea, con el tratamiento. Después de que esos estudios pasan fase 3, por lo general pasan a ser revisadas por el FDA para pues dar la aprobación de que estas medicinas son seguras y este tipo de cosas. Y después, pues ya la fase 4 implica ya estudios ya a nivel de marketing como tal, en donde se van a acumular muchísimos más pacientes y en fin, o sea, pero eso es importante tener en cuenta como tal todo esto. Otra cosa, pásame la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay un tracker que yo te lo mostré la vez pasada, que es el COVID-19 Tracker. Por favor, vea ese website y es importante compartirlo con el público, porque este es un website que nos indica exactamente cuáles son las vacunas que están en este momento, digamos, cuáles son las que están sometidas a materias de estudio, en qué van, en qué fase van, o sea, qué está pasando con este tipo de medicinas y todo ese tipo de cosas. Entonces, acuérdate que estamos hablando de Operation Warp Speed. Gracias, ahí estamos con esto. Entonces, ve un poquito más abajo, si quieres quítale eso, quita eso de ahí y baja un poquito más abajo. Ok, baja. Ok. Ajá, correcto. Entonces, ahí describen lo que es el Operation Warp Speed, nos dice que el gobierno de los Estados Unidos está financiando básicamente 3 vacunas, la de Oxford, una de ellas, la de Moderna, otra de ellas, la de Pfizer, otra. Sigue bajando un poquito, baja un poquito más. Y ahí, más abajo, ahí están todas las vacunas que se están desarrollando. Ahí nos dicen en qué consiste, ¿sí? Qué tipo de vacuna es, quién es la institución que lo está financiando, en qué fase va, cuál es la institución y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a la de la Universidad de Oxford, que es la que tú estás muy interesado, que se llama la AZD 1222, baja un poquito más. Ahí la tercera, ahí está la Universidad de Oxford y pone, vamos para allá. Entonces, ¿en qué consiste esta vacuna, la de la Universidad de Oxford? La vacuna, lo que ha hecho este equipo, pues cabe la pena resaltar que también trabajó en la vacuna de otro coronavirus, que era el MERS, el del Middle East Respiratory Syndrome. Ya lo había trabajado en el 2012, con un concepto muy similar. Básicamente lo que ellos quisieron hacer es, a través de un virus que no es patogénico, en este caso un adenovirus, tratar de estimular la producción de una sustancia
del virus, de una partícula del virus. Ponme la diapositiva siguiente donde está el coronavirus. Miremos el coronavirus un momentico y vamos a hacer unos comentarios. Entonces, regálame una imagen de coronavirus para saber qué es lo que están haciendo ellos, para entender mejor. Entonces, bájate la siguiente. Ahí, bueno. Entonces, esta es una de las muchas imágenes que nos ilustran un coronavirus. Se llama así precisamente porque tiene como una coronita. Cuando tú haces un corte de esa partícula, pues se ve como si fuera una corona, como un sol, pues. Entonces, todas esas partículas rojas corresponden a la proteína Spike o la proteína S. Esa es una de las partículas del virus. Y lo importante de esa partícula S o proteína Spike es que es la que se va a ligar al receptor ACE2 y de ahí mismo entonces va a generar pues toda la cascada de transcripción. O sea, lo que va a hacer este virus, acuérdate que este virus le va a dar material genético a nuestras células para que nuestras células continúen replicando el virus. Es lo que hace, es la manera como se reproduce el virus dentro de nosotros. Y a partir de esa partícula roja, pues, o sea, por decirlo de alguna manera, esas partículas rojas que están ahí son las proteínas Spike, que son las que se pegan a nuestro receptor. Cuando se pegan, el material genético del virus entra a nuestras células y nosotros mismos comenzamos a producir virus, ¿sí? Okay. A partir de eso. Entonces, lo que ellos han hecho, la gente de la Universidad de Oxford, es manipular un virus, que es un adenovirus, para producir esa proteína, la proteína S o la proteína Spike, ¿sí? Cosa que cuando nos la aplicaron a los candidatos, entonces la respuesta inmunitaria que se iba a desarrollar, o que se desarrolla, es en contra de esa partícula, de la proteína S. Esa es la filosofía de la partícula, pues, o sea, de la vacuna que se está desarrollando. ¿Y esto es algo en particular que hicieron ellos o es un elemento en común que comparten otros desarrolladores? Eso es interesante porque por ahí, hay otros laboratorios, por ejemplo, la gente de CanSino, que es otra de las vacunas también que lleva, digamos, como la delantera, también tienen un concepto similar, es una vacuna china, ¿sí? Pero también, o sea, ellos también emplearon un adenovirus en contra de esa proteína Spike. Entonces es importante desarrollar esto. Ahora, ¿qué se ha visto en estudios, en ensayos en animales, en estudios de fase 1 con esta vacuna de Oxford? Lo que se ha visto es que desarrolla respuesta humoral y respuesta celular. ¿Cómo significa eso en cristiano? ¿Qué significa esto? En cristiano básicamente significa que genera anticuerpos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de respuesta humoral significa que genera anticuerpos y moléculas que nos ayudan a combatir la enfermedad, ¿sí? Y respuesta celular significa pues que recluta más células que nos va a ayudar a combatir el virus, particularmente células T, que son las que uno quiere mirar. Entonces, eso se ha demostrado. De ahí que ellos han querido hacer, bueno, vamos a reproducir estos resultados en estudios más grandes. Entonces, sigue la siguiente diapositiva, si eres tan amable, por favor. Entonces, vamos al estudio como tal. Vamos al The Lancet, al estudio, que por favor vamos a ese link. Vamos a mirar qué fue lo que hicieron exactamente. O sea, vamos a analizar el estudio de una manera objetiva para poderlo entender mejor, ¿sí? Eso es importante. Estamos abriendo. Ese sería el segundo link, doctor. The Lancet. El de Lancet, sí, señor. Sí, el segundo, ajá, exactamente. Ya estamos abriendo. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, entonces ponlo un poquito más grande para que yo pueda leer. Gracias. Entonces, lo mismo, lo que están diciendo, baja un poquito más. Entonces, fíjate, ahí dice, el reporte preliminar de la fase 1 o 2, de 1 o 2. Entonces, ya sabemos qué estamos hablando ahí, cuánta cantidad de pacientes estamos hablando, ya sabemos, ya podemos descifrar eso, ¿sí? Cuando dice un single blind, significa que una de las personas que estaba administrando la medicina sabía qué se estaba administrando, ¿sí? Cuando se dice randomized, significa que estaba aleatorizado, o sea, que la elección se hizo al azar, ¿sí? O sea, no sabíamos cómo... Hagamos un paréntesis y nos diga, porque ya esto lo hemos dicho, pero para los que no saben,
Sí. ¿Qué significa que estemos leyendo esto? Que usted esté leyendo esto de Lancet. Es decir, porque sabemos que hay personas que, para que la gente entienda un poco de qué se trata esto, y la seriedad del asunto, ¿no? De que venga de esta fuente. Lancet es una de las revistas médicas más importantes que existen hoy por hoy. Todas las medicinas, las terapéuticas que nosotros aplicamos, por lo general tienen un soporte científico bastante denso, y esto, pues, o sea, cuando vamos al origen del asunto, pues básicamente estamos mirando cuáles son los estudios, cómo se ha demostrado que cierta medicina funciona para tratar tal condición. Usualmente tiene que estar en una revista de un poder importante, y en este caso Lancet es una revista con una reputación médica bastante valiosa. O sea, son revistas o sea, que uno confía, pues, o sea, no es lo mismo leer esta fuente de cualquier otra publicación. Es que cualquier persona hoy por hoy saca su suplemento de salud, cualquier cosa de estas, pero si estamos hablando de Lancet, estamos hablando mejor dicho, es lo mejor de lo mejor. O sea, se supone que para publicar esto el análisis ha sido bastante riguroso, y pues para llegar a estas conclusiones. Entonces es importante tener porque está sustentado, ¿no? Porque tiene un sustento allí científico, y por eso ellos le dan la validez, ¿no? De esto es importante porque bueno, más allá de lo que sabemos y no sabemos, porque obviamente con usted también conversé cuando la retracción de lo de la hidroxicloroquina, ¿no? Y eso sucedió, ¿no? Yo no sé si esto había pasado antes, pero... Por eso fue tan grave ese asunto, ¿sí? Porque estamos hablando de revistas serias, o sea, prácticamente que lo que sale ahí es la Biblia, pues, o sea, Claro, es totalmente verídico, o sea, sí, no debería en ningún momento ponerse en tela de juicio lo que esté publicado ahí. Por eso fue tan grave ese asunto, ¿sí? ¿Qué otro elemento aquí podemos por lo menos rescatar? Pues vamos a leer un poquito. Entonces vamos a leer acá. Lo que hicieron aquí, entonces, fíjate, en los métodos ellos están describiendo que sí, que fue fase 1 o 2, están hablando del adenovirus que te estaba comentando un poquito. La edad de los pacientes, importante esto, de 18 a 55 años fue lo que se incluyó, los pacientes que se incluyeron a ese nivel. Y ellos utilizaron dos tipos de terapias. Lo que hicieron fue testear la vacuna que ellos mismos estaban produciendo versus una vacuna contra el meningococo. Es decir, todo el mundo recibió algo, pero un grupo de pacientes recibió algo que no tenía nada que ver con el tratamiento, y esto se hace para poder comparar, pues, de una manera objetiva este tipo de cosas. ¿Qué era lo que querían ellos obtener? O sea, ¿cuál era el objetivo final del estudio? Básicamente era mirar cuál era la respuesta a nivel de anticuerpos, a nivel de células, y también mirar cuál era el tipo de efectos adversos que podría tener este tipo de cosas. Entonces ellos midieron anticuerpos y midieron otros parámetros como tal, ya vamos por allá. En total, más o menos unos 500 pacientes en cada grupo, 530 y algo recibieron la vacuna, y los otros fueron los que recibieron la otra medicina, que era la vacuna sobre el meningococo. Bueno, como tú dijiste, 10 personas recibieron una segunda dosis. Esto se hace precisamente porque no sabemos en este momento cómo manejar esa medicina. Entonces, lo que querían mirar es, bueno, qué tan duradero es el efecto, y qué pasaría si se administrara una segunda dosis en otros pacientes. Entonces, mirar... de hecho, no sé si lo leí, pero en la misma nota se especifica que hubo algunos efectos secundarios, ¿no? O sea, claro. Y imagino que están evaluando todo eso. Exactamente, todo eso es lo que se está evaluando aquí. No solamente es qué cantidad de anticuerpos se está generando, sino también qué tan segura en términos de efectos adversos. Eso también es lo que uno quiere mirar. Doctor, disculpe que le interrumpa. Cuando usted está hablando de las fases, para volver un poco a lo de atrás, ¿qué lapso? Porque sabemos que esto es una carrera y contra el tiempo, y bueno, el mundo depende de esto, ¿no? Sí. ¿Qué lapso ocurre o hay que esperar para que se pueda solidificar o estabilizar estos resultados en materia de, bueno, ya sabemos que estos son los resultados, bueno, vamos a decir, los efectos secundarios, esto produce esto, es seguro, podemos ya empezar a la otra fase que usted habla de marketing o comercialización o distribución, ya eso es más avanzado, ¿cierto? ¿Cuánto podríamos esperar? Eso es más avanzado. Este es el primer estudio de este estilo. Sí. Y seguramente para pasar a la siguiente fase no va a ser, o sea, seguramente que van a necesitar más. Ya vamos para allá. Que esta vacuna, por lo menos, esto genera anticuerpos tan
tan rápidamente, o porque usted mismo ha dicho que esto es un proceso, ¿no? Claro, esto es un proceso importante y de hecho aquí lo midieron en diferentes etapas como tal. Pero entonces, pues analicemos qué fue lo que hicieron. Entonces, vamos más allá. Entonces, como dijimos, tantos pacientes, unos 543 recibieron la medicina, 534 recibieron la vacuna de meningococo, solamente 10 de aquellos fueron a los que se les dio una segunda dosis y ahí están mencionando los efectos adversos en los diferentes grupos. Ahí hacen una salvedad para ver si esto tiene que ser significativo. Ahí nos mencionan también qué era lo que estaban midiendo en ciencia cierta como tal. Si quieres, pásame la siguiente diapositiva y entonces les voy a explicar qué fue lo que hicieron en cierto modo con la gráfica. Esa gráfica es tomada de ese mismo artículo, simplemente saqué la gráfica para la diapositiva para explicar un poquito más. Entonces, siguiente, ponme la siguiente, por favor. Entonces, fíjate, aquí te voy a traducir esta gráfica. En la gráfica que tiene los puntos azules son los pacientes que recibieron la vacuna contra el meningococo, o sea, quien recibió la medicina que no tenía nada que ver, ¿sí? Okay. En la segunda, en la de la mitad, fueron quienes recibieron la vacuna Oxford, ¿sí? O sea, y lo que están mirando ahí son los días, en la línea de X, están mirando son los días a los cuales se hizo la medición de anticuerpos. En la columna Y son los anticuerpos como tal, ¿sí? La tercera gráfica hace referencia a quienes se les administró la segunda dosis, que solamente fueron 10 pacientes, y la parte B, la parte que está en punticos verdes, nos dice que compararon ellos con suero de personas que ya habían sido infectados con coronavirus, o sea, con el plasma convaleciente ¿Te acuerdas que una de las terapias es plasma convaleciente en donde hay anticuerpos? Lo hemos hablado, de hecho. Exactamente. Entonces, aquí están asumiendo, bueno, vamos a comparar que no solamente que están produciendo anticuerpos, sino vamos a comparar con pacientes que ya han tenido la enfermedad a ver si se parece en algo. Era lo que querían hacer. Entonces, naturalmente, en los puntos azules, pues no desarrolló gran cosa, pues porque no le estaban dando la vacuna a ellos, ¿no? Pero fíjate, en la segunda gráfica, quienes recibieron esto comenzaron a hacer actividad de anticuerpos a los 14 días. Luego hicieron otra medición a los 28 días y también mostraron que tenían actividad inmunitaria. Hubo una tercera medición en diferentes etapas. Fíjate, en el día 56, después de la administración, todavía lo que se muestra es que tenían actividad antigénica. Pues 56 días son 2 meses. La pregunta de pronto que todo el mundo se haría es ¿cuánto va a durar esto? Si a uno le aplican esta vacuna, ¿por cuánto tiempo duraría? Ajá. En este momento, pues es que este estudio se hizo comenzando en abril. Entonces, pues es en cierto modo, pues muy pronto para sacar conclusiones, pero básicamente que este estudio... Se refiere al lapso que dura la inmunidad. Pues no sabemos esto. O sea, porque por lo menos hay vacunas que uno sabe, porque por lo menos necesita un refuerzo o 2 o 3 dosis, ¿no? Exactamente. Esto no se sabe nada todavía. Aquí no se sabe, aquí no sabemos, o sea, aquí lo que hicieron fue medir prácticamente a los 2 meses a ver si todavía habían anticuerpos. Y bueno, vieron que sí hay anticuerpos. Ahora, más allá de 3 meses, ¿qué pasaría en un año? No lo sabemos, no sabemos todavía, pues porque no ha pasado este tiempo. Y lo que vieron también en los 10 pacientes que recibieron la segunda dosis, en diferentes etapas, pues naturalmente es que los anticuerpos estaban más. Entonces, si tú comparas las grafiquitas con los niveles de los de plasma convaleciente, pues por eso es que llegan a la conclusión diciendo que sí generaron anticuerpos, muy similares a los que habría generado una persona que estuviera pues enferma, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que ha llegado esta revolución y esta gran noticia, ¿no? O sea, por eso es que se dice que es una de las vacunas tan importantes, pero a eso es a lo que me refiero. Entonces, fíjate que desarrolló respuesta antigénica y fíjate también que llegó hasta a poder ser comparada con lo del plasma convaleciente en este caso, ¿sí? No, quería saber, porque estamos hablando de Oxford, pero en líneas generales, si tuviéramos que comparar, sabemos que es un proceso, ya el doctor estaba hablando hace unos segundos precisamente del tema de la inmunidad, no se saben más detalles de si esto pues va a ser, cuántas dosis van a ser necesarias, todo eso es clave que se descubra. Quiero hacerle otra pregunta para ya ir cerrando, porque yo sé que usted tiene el tiempo
breve, pero antes de seguir, como de costumbre, yo quiero recordarles, amigos, que usted puede hacer su donación libre de impuestos desde personas, desde individuos hasta organizaciones o empresas y apoyar al Tiempo Latino en esta labor de difundir noticias locales sobre la pandemia, porque en tiempos de una pandemia global, las noticias locales importan. Nosotros hemos colgado en los comentarios que están del en vivo de este Facebook Live el link directo, que ahí lo tienen, en el que usted puede realizar su donación libre de impuestos y apoyar a El Tiempo Latino. Estamos conversando, para los que se unen en este momento, con el doctor Álvaro Puig Rodríguez, quien es director médico de APMD, Privia Medical Group, en Arlington, Virginia, donde él tiene su consulta, tiene la clínica, y pues básicamente estamos hablando de la vacuna de Oxford y él dando la explicación científica desde el punto de vista científico, médico, lo que dicen las publicaciones y lo que significa el avance de esta vacuna de Oxford que nos ha dado esta noticia el día lunes. Doctor, lo que quería preguntarle, ¿qué otras vacunas están adelantadas y que más o menos que puedan ir al nivel de la vacuna de Oxford? Porque, bueno, fue la que primero nos dio la noticia, pero no sabemos de repente qué otra, ¿verdad? No tanto es la primera, o sea, de pronto nos de lo de los anticuerpos, ¿no? Me refiero, o sea, más allá por eso, o sea, yo también tengo esa información, o sea, me gustaría compartírtela. Para sí, cerrar el asunto de Oxford, cerrar esa información, lo de Oxford, se están haciendo, si quieres pasar a la siguiente diapositiva o el link está ahí, de acuerdo con una comunicación oficial de la Universidad de Oxford, están haciendo al link de Moderna, doctor. ¿Perdón? ¿Qué link? ¿El link de Moderna? No, el link de la diapositiva, donde vamos en la diapositiva, la siguiente diapositiva tiene un link que, bueno, no importa, lo que te quería comentar era que la Universidad de Oxford ya quiere hacer estudios fase 3, estudio fase 3 en Brasil y en África, reclutando ya muchos pacientes, alrededor de unos 5,000 pacientes, haciendo algo similar a lo que ya se hizo con esto. Entonces ya es un estudio fase 3 de más gente. Entonces, por lo tanto, vamos a tener más datos, más información. Sí, fíjate, baja un poquito ahí. Y eso es, digamos, como que lo más reciente en donde ellos están diciendo, bueno, vamos a comenzar estos estudios, la idea es reclutar a varias personas, ahí mencionan cuáles son las ciudades, Sao Paulo, norte de Brasil, otros sitios ahí, y van a reclutar alrededor de unos 5,000 pacientes como tal. Entonces, seguramente esta va a ser, cuando tengamos estos datos, pues vamos a tener más información para saber nuevamente para qué tan eficaz y qué tan segura es esta. Acuérdate, son 1,000 pacientes lo que se han testeado, 500 aproximadamente recibieron la vacuna, y esos son los datos que tenemos hasta el momento, pero ya para ir a generalizar a toda la pandemia, ¿sí? Pues todavía es una proporción muy menor. Otra cosa importante, el estudio que acabamos de revisar hicieron en pacientes de 18 a 55 años. Y acuérdate que una de las cosas que hemos visto es que le da más duro a las personas mayores y a las que tengan comorbilidades. Entonces, ¿qué pasará con eso? Entonces, la siguiente pregunta es, preguntas que yo me hago. 1, ¿cuánto durará el efecto de los anticuerpos? 2, ¿qué pasa con los pacientes más de edad mayor? ¿Sí? O sea, ¿qué tan segura está en esta? Entonces, como te das cuenta, eso es un paso de a poquito, eso es un camino en donde uno tiene que comenzar a hacer ciertas cosas pues, de una manera organizada, y lo están haciendo, entonces eso es bueno. Vayamos a la otra vacuna que te quería comentar. Si quieres, vete otra vez al COVID-19 Tracker, a la página del COVID-19 Tracker, y hablemos de la de Moderna, a ver qué es lo que ha pasado con esa, de qué se trata esa vacuna, cómo es que la han diseñado, que es una ya que también tiene mucha fama, también porque va en cierto modo pues liderando la parada, ¿no? Entonces, importante esto. Moderna, ellos han diseñado una vacuna a base de RNA mensajero, ¿sí? Básicamente lo que hacen es, o sea, inyectar material genético a una célula para que la célula fabrique, en este caso, la proteína famosa, esa spike, ¿sí? Esa es la base de esta vacuna.
Y de hecho, en julio 14 salió un estudio del New England Journal of Medicine acerca de esta vacuna. Entonces, fíjate que no es el único estudio, el de Oxford, el que ha salido, hay muchos más. Entonces, vayamos ahí al New England Journal of Medicine, por favor, que otra de las más afamadas revistas, más importantes, pues, que puedan haber. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Ese es el último link, ¿cierto? De los de los slides que te mandé, sí. El siguiente. Ajá, o sea, ahí dice Moderna, está en New England Journal of Medicine, dice nejm.org. Para darte, sigue, siguiente. Esa, dale clic a ese, por favor. Dale, vamos a ver qué sale. Estamos abriendo. Entonces, fíjate, este es un estudio para decirte que salió en julio 14, la semana pasada, ¿sí? O sea, realmente reciente también, en donde se dice que, pues lo mismo, es una vacuna de RNA mensajero en contra del SARS-CoV-2. Aquí este es un estudio básicamente fase 1, fase 2, no recluta tantos pacientes. De hecho, solamente lograron comenzar el estudio alrededor de unos 45 pacientes, nuevamente en edades de 18 a 55 años, y lo que hicieron en este caso fue dar dosis diferentes de las vacunas, ¿sí? A uno le dieron 25 microgramos, a otro le dieron 100, a otro le dieron 250 microgramos, y lo mismo, compararon la presencia de efectos adversos, compararon también la probabilidad de que pues pudieran producir anticuerpos. Entonces, esa es otra cosa interesante como tal ahí. Dame la siguiente slide, el slide siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué podemos decir de esto? Entonces, fíjate lo mismo, aquí tenemos varias gráficas. Lo que estamos viendo son las diferentes dosis en la línea X, 25, 100 y 250, y los anticuerpos. Hay diferentes parámetros que ellos quisieron incluir ahí, pero básicamente es lo que se muestra comparado con plasma convaleciente. Lo mismo, fíjate, lo mismo están diciendo, que se produce respuesta de anticuerpos, ¿sí? De pronto, cuando la dosis es mayor, cuando tiene 100 o 250, de pronto, pues, los niveles de anticuerpo, pues, se ven más. O sea, son resultados, en cierto modo, similares con los de Oxford. Sigue la siguiente, por favor. Entonces, fíjate, aquí lo que hicieron también fue mirar cuáles eran los efectos adversos. Y ahí los clasificaron en bastantes. Quienes desarrollaron dolor de articulaciones, quién desarrolló fatiga, quién desarrolló fiebre, quién desarrolló dolor de cabeza, bueno, una cantidad de cosas de acuerdo a la dosis. Entonces, fíjate, en línea gris son los que desarrollaron síntomas leves, en línea azul los que desarrollaron síntomas más importantes, en línea naranja son los que desarrollaron síntomas bastante fuertes. Entonces, lo que se concluyó y que tiene sentido es que a dosis mayor, o sea, quienes recibieron mayor dosis, 250, pues desarrollaron más efectos adversos. Importante saber también que aquí se dieron dos vacunas, dos dosis, se dieron una dosis en el día número 1 y la otra alrededor del día 14. Y nuevamente volvieron a mirar todos estos efectos adversos. Lo que ellos concluyen es que naturalmente hay que hacer más estudios, ojalá fase 3, ¿sí? con más pacientes, pero la dosis que ellos van a emplear es la de 100 basados en estos resultados, basados en que los de 250, pues mucha gente reportó efectos adversos. Entonces, por eso es que ellos quieren hacer los siguientes estudios con esa dosis. Fíjate que todo esto es un proceso, entonces es importante, pero también hay, eso es lo que tenemos a nivel de Moderna, ¿sí? Vamos a otra también muy popular, también, que es la de CanSino, la vacuna de CanSino, que está, si quieres vete otra vez al COVID-19 tracker, miremos ahí, esta es una vacuna china, y esta es muy similar a la de Oxford, en el sentido de que también se hace a partir de un adenovirus,
y también lo que se hace es buscar material en contra de la proteína. ¿Cuál es el nombre de la vacuna, doctor? Baja un poquito más, CanSino, aquí está, ahí donde dice AD5-nCoV, CanSino Biologics. Esa es una muy popular también que sale mucho en las noticias y que también tiene datos. O sea, de hecho, el mismo lunes pasado salió un estudio de ellos en The Lancet. O sea, es para que te des cuenta que toda esta gente está trabajando claro. o sea, en forma. Entonces, y ellos han publicado ya bastantes datos. O sea, salió un estudio de Lancet más o menos como en mayo, si no estoy mal, y el siguiente fue ya de fase 2, más pacientes, ahorita el lunes pasado otra vez. Si quieres verte otra vez a las diapositivas. Y te muestro lo que se ha hecho. Siguiente. Dale a la siguiente otra vez. Entonces, este es el primer estudio que ellos hacen, los de CanSino. En este caso, lo que ellos hicieron fue dar esa vacuna, también de adenovirus, en diferentes dosis baja, media y alta. Lo que hicieron también fue medir anticuerpos o respuesta, digámoslo así, al día 14 y al día 28. Este estudio que te estoy mostrando incluyó solamente 108 personas. Pero si tú te das cuenta, lo mismo, o sea, los anticuerpos están presentes como tal en esto y lo que se dio, o sea, de acuerdo a las dos que se ha dado, ¿no? Entonces ahí también se ve que hay respuesta antigénica. Dale la siguiente, por favor. Entonces, el estudio que salió publicado el lunes de Lancet acerca de esta vacuna de CanSino, también la vacuna china. Siguiente. Dale la siguiente. La siguiente diapositiva. Un segundo, esto está un poquito lento. Sí, no importa. Entonces, lo que ellos hacen también fueron medir en más pacientes. Dale la siguiente otra vez. Lo que se hizo fue medir lo mismo, o sea, en diferentes dosis, exactamente, en diferentes dosis, también la respuesta antigénica. Y en este caso, pues lo que se hizo fue en más, o sea, fueron más pacientes como tal, o sea, en diferentes concentraciones. Pero como te das cuenta, todo apunta prácticamente que a resultados similares. Entonces, de acuerdo con todo esto, lo que uno de verdad tendría para comentar es lo que te está diciendo, bueno, ¿cuánto va a durar el efecto de esas vacunas? Y, en fin, o sea, parece que todas se pueden tolerar de una manera buena. Hay una última vacuna que también está muy, muy popular, que es la de la CoronaVac, de Sinovac. También si vas al COVID-19 tracker, ahí también, de hecho está como de segundas, ahí listada, también que va bien adelantada. Lo que pasa es que lo que ellos están, pues digamos, esa CoronaVac de Sinovac, mencionan también cómo es que se ha hecho, es una vacuna a base de virus inactivado, y lo que ellos dicen es que ha servido, pero o sea, la evidencia que se tiene es simplemente publicada en su propia página web, o sea, son como press release y cosas, son opiniones, ¿no? O sea, de pronto la evidencia no está como allá arriba donde nos gustaba en la pirámide, es como un poquito más abajo, pero pues de todas maneras se está utilizando. De hecho, esta es una que está muy popular ahora mismo en Brasil y está, ya parece ser arrancando fase 3. Creo que la página web de Sinovac también hay para demostrar esto ahí también, pero es para que te des cuenta que, pues sí, los resultados son alentadores en el sentido de que hay mucha investigación. Sin embargo, pues uno queda con sus dudas en ese sentido. O sea, y no está mal dudar, simplemente, pues, como te digo, la idea es aplicar esto a muchos pacientes, a mucha gente. Otra de las cosas que mucha gente se pregunta es qué costo va a tener estas vacunas, qué tan factible es que las personas puedan tener eso. Entonces, ¿y cuál va a ser la participación? Bien, bueno, ya estamos pasando a un plano público, pero importante, porque es un problema de salud pública, de los gobiernos, ¿no? Exacto, entonces, exactamente. Por eso, exactamente. Entonces, por eso te digo, entonces, de pronto,
Sí, es alentador esto. La gente esperaría que ya la vacuna estuviera en la farmacia local mañana, pues, o sea, ya mismo, pero esto todavía se va a demorar un poquito más. Como te digo, la idea es entrar a fase 3 y ojalá vas muchos estudios. Si esto funciona, pues la idea es reclutar y ojalá entre más centros haya, entre más pacientes se puedan reclutar y se pueda analizar esos datos, pues más validez va a tener el análisis y pues naturalmente pues los pacientes van a estar expuestos a esto. Eh, pero eso en esas es básicamente, en esas vamos en relación a las vacunas, ¿sí? Entonces es Sí, importante eso. bien, bien, ya el tiempo se nos ha acabado, doctor, pero no sé si usted tiene algo más que agregar o yo creo que de verdad que siempre es tan, es grato contar con su presencia porque el doctor básicamente aquí nos da una clase súper didáctico, siempre ha sido, esto es muy bueno porque tiene un sustento científico y más allá de cualquier opinión médica que es bienvenida, por supuesto, pero y aquí tenemos contraste también de casos locales, testimonios de cómo se están Claro, tratando en centros comunitarios, pero esta información científica también me parece súper, súper importante y como siempre el doctor didáctico y sobre todo apegado a toda la evidencia científica y agradecemos su tiempo y compartir con nosotros toda esta información. Esperemos, como de costumbre, ya usted es invitado recurrente, sabe que las puertas del Tiempo Latino están abiertas para usted, que continúen, por supuesto, aceptando nuestras invitaciones y nosotros muy pendientes también porque ¿quién más que usted que está haciendo el tracking, ¿no? de esto, pues y está en la primera línea de batalla, porque el doctor está en la primera línea de batalla en Virginia y que además también tiene está en la clínica que, por cierto, me estaban preguntando por allí en los comentarios que cómo podían contactarlo y ahí están, ya hemos puesto ahí los contactos del doctor, ahí está la página web y el teléfono, así que por allí pueden sin problema contactar al doctor Álvaro Puig, quien está ejerciendo en Virginia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperemos que la próxima vez ya estemos, cada vez vamos avanzando más, bueno, hace un tiempo atrás todavía no estábamos pensando en esto, ¿no? así es. Pero es un proceso, ¿no? Esperemos seguir contando con su presencia. Es que, como te digo, todo este proceso para desarrollar cualquier cosa dura muchos meses, años. Entonces, ya tener esto tan rápido, estos datos, pues es algo alentador. Lo que sí, pues, nuevamente recalco para que todo el mundo lo entienda es distanciamiento físico es hasta el momento lo único que es efectivo en este momento. Sobre todo, por favor, mantenerlo en el verano ahora mismo. Yo sé que hay gente que está como renuente a seguir las medidas, a protegerse. Por favor, eso es lo que tenemos que seguir haciendo, porque fíjese, los casos están subiendo de una manera disparada, pues, o sea, y a la larga, pues todos estamos afectados con esto. Esto es un problema que nos ha afectado a todos en todo nivel, no solamente de salud, a nivel económico, a nivel académico, a todo nivel, todos estamos afectados por eso. El mensaje que ahora mismo yo estoy dando es nuevamente quedarse en casa, pero si tienen que salir, protéjanos a los demás. Hay gente que dice, yo no me pongo la mascarilla porque a mí no me va a dar nada, pero los demás sí van a contagiarse, los demás sí van a estar desprotegidos. Entonces, esa es la idea. Sí, por supuesto. No, siempre muestro la imagen de la alcaldía de DC y la mostramos siempre porque mi mascarilla te protege a ti y tu mascarilla me protege a mí. Este es el Departamento de Salud de la alcaldía de DC. Qué buen mensaje. Eso es lo que tenemos que procurar, pero es que de verdad es que hay gente que todavía está renuente a utilizar la mascarilla simplemente por eso, por cualquier o sea, razón que sea. Este es un problema de emergencia global en este momento. La salud pública es importante y todos estamos en el mismo barco, pues entonces Así todos es. tenemos que estar Bien, protegidos. bien, muchísimas gracias, doctor. Y pues estamos en comunicación y Claro esperemos que sí. vernos pronto para seguir pues exponiendo su conocimiento y los avances y su interpretación médica y científica de lo que va ocurriendo con el paso del tiempo. Así que gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad, doctor. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bien, conversamos con el doctor Álvaro Puig, quien es director médico de APMD, Privia Medical Group en Arlington, Virginia. Estamos hablando de la vacuna de Oxford, los avances que esto representa. Bueno, ha generado anticuerpos, la apreciación del doctor. El doctor también mostraba lo que vendría siendo distintas perspectivas desde el punto de vista médico, ¿no? Lo que esto significaba, los estudios, el aval, otras vacunas también que se están desarrollando. Así que es una carrera
por llegar primero, ¿no? Por dar una solución a esto que es un problema de salud pública. Insistimos, aquí no se debe politizar esto ni meter religión, es un problema de salud pública aquí en Washington, D.C. Y esto es importante recalcarlo porque hoy estuvo en vivo, como de costumbre, la alcaldesa Muriel Bowser, y anunció que a partir del 27 de julio, y esto tómalo en cuenta, es importantísimo, las personas que entren a Washington, D.C., que estén en contacto con alguna zona o área de alto riesgo, como vamos a poner, yo pongo como ejemplo Florida, porque sabemos la situación como está en Florida, deben entrar en autocuarentena por 14 días, eso por ley, a partir del 27 de julio. También esta semana se decretó pues, el uso obligatorio de mascarilla si usted está fuera de su casa aquí en D.C. Si va caminando por la calle, debe usar la mascarilla, a menos que usted esté trotando, si estamos hablando de un niño menor de 3 años. Pero lo cierto es que si usted evade esta normativa, pues puede obtener una multa de hasta $1,000. Y lamentablemente eso no lo va a poder evitar. Así que independientemente de las ideas que usted pueda tener, cuídese y cuide a los demás. Esto es clave. Y volvemos a mostrar la imagen allí en pantallas. Bien, vamos a colocar algunos comentarios y saludos a todas las personas que se están conectando. Andreina Silva, por favor, usar las máscaras y el distanciamiento social. Gracias por la información. Iren de Amaro, Claudia Ardilla, maravillosa charla. Mil gracias. Es que definitivamente las entrevistas con el doctor Álvaro Puig se convierten en una charla médica. Y esto es fascinante porque es una manera de aportar a la gente que realmente entienda lo que está, el trasfondo científico con el tema del COVID-19. Bien, para ya ir finalizando, quiero contarles en materia de noticias locales, no lo hicimos al principio, el doctor tenía que despedirse pronto porque él está precisamente en el hospital y en plena guardia nos ha atendido imagínense, para dar esta información. Pero vamos con el resumen noticioso local. Personas que viajan a D.C., como les decían, desde zonas en focos con COVID-19 deberán guardar cuarentena. Con una cuarentena preventiva de 14 días deberán cumplir quienes viajen a Washington, D.C. desde zonas con focos de COVID-19. La alcaldesa Muriel Bowser informó que la medida entrará en vigor a partir del lunes 27 de julio y no aplicará para viajeros desde Maryland ni Virginia. La misión de esta orden es intentar frenar mayores contagios del virus en el distrito. Por otra parte, anuncian pruebas gratuitas a domicilio de COVID-19 en Montgomery. Estamos hablando de Maryland, porque en este condado es hasta la fecha la segunda área más afectada por la pandemia COVID-19 en el estado. Es por ello que autoridades anunciaron la aplicación de pruebas gratuitas a domicilios en diversas zonas. Equipos de respuesta rápida del Departamento de Salud serán los encargados de hacer las visitas y la atención se enfocará en los residentes de los códigos postales. Escuchen y tomen notas. 20850, 20866, 20877, 20901, 2902, 2903, 2906 y 2910. Por otra parte, Feria Estatal en Virginia fue cancelada debido al COVID-19. Los organizadores de la Feria Estatal de Virginia anunciaron la cancelación de la cita este año por la incidencia del COVID-19 en la entidad. La decisión llegó, mejor dicho, luego de horas de discusión en la que se estudiaron alternativas para llevarla a cabo. Sin embargo, los estragos de la pandemia en el estado obligaron a darle pausa hasta el año 2021. Por otra parte, en el plano nacional, las autoridades sanitarias impulsan la apertura de escuelas, que el Organismo Federal de Salud Pública en Estados Unidos actualizó sus consejos para las escuelas y se mostró favorable a un retorno de los estudiantes a las aulas. Un cambio de posición tomado tras una petición directa de la Casa Blanca, como usted lo escucha. Cito, no se puede impedir de forma definitiva a 50 millones de niños que vayan a la escuela, cierro cita, dijo en una rueda de prensa el presidente Donald Trump. Ha amenazado en repetidas ocasiones con retener fondos a las instituciones educativas que se nieguen a reabrir. Esto es lo que pasa cuando se politiza este tema, es lo que estábamos comentando al principio, tanta información científica, tanto conocimiento por parte del doctor Puig, y estas son las cosas que pasan directamente desde la Casa Blanca, imagínense ustedes. Para cerrar, vamos con las cifras. En el mundo,
Las cifras del COVID-19 se ubicaron para el corte informativo que hace nuestro equipo del tiempolatino.com en 15.628.936. Las muertes llegaron a 636.262. Y en Estados Unidos estamos hablando de 4.084.551 con 144.954 decesos. Si nos vamos a DC en particular, los casos llegaron a 11.649 y las muertes a 581. En Maryland estamos hablando de 81.766 casos y 3.293 decesos. En Virginia se ubicó la cifra en 79.253 y las muertes en 1.964. Si pasamos a todo el DMV, que es como se nombra toda esta área, los casos están ubicados en 172.668 y las muertes llegaron a 5.838. Bien, amigos, antes de cerrar, como de costumbre, les digo que el Tiempo Latino forma parte de una iniciativa de Local News Fund en la que pues alrededor de unos 100 medios locales a lo largo de todos los Estados Unidos están recolectando fondos para poder seguir funcionando en medio de esta pandemia, porque en medio de una pandemia global las noticias locales importan. Nosotros hemos puesto, por cierto, el link en pantalla para que ustedes puedan realizar su donación libre de impuestos desde individuos hasta corporaciones o empresas. Así que usted puede realizar libre de impuestos su donación en el link que está viendo en pantalla, que está en el chat del Facebook Live. Bien, amigos, hasta acá esta emisión en vivo de El Tiempo Latino, el periódico en español de mayor circulación del área metropolitana de Washington, D.C. Recuerden que yo estoy lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde y Rafael Ulloa, que es el vicepresidente de contenido, está en distintos horarios entre martes, jueves y otros horarios a lo largo de la semana, los dos llevando la información sobre la pandemia, inmigración, y toda la información, no solamente en este aspecto, sino que afecta a nuestra población hispana en Washington, D.C. Así que muchísimas gracias a todos por la fidelidad, por acompañarnos, por compartir. Vamos a compartir esto para que llegue a la mayor cantidad de usuarios posibles, amigos y familiares, que de seguro esta información les será muy útil. Feliz fin de semana para todos y compartamos. A mí me pueden seguir particularmente en las redes sociales, @Ricardo lo dice en Twitter, Facebook e Instagram. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, editor senior del Tiempo Latino, y será hasta una próxima oportunidad.